Estamos en esta madrugada, les diría que hasta ahora en el momento de mayor frío del año. Salgan bien, pero bien abrigados. Traten de tomar algo bien caliente antes de salir para tener temperatura corporal. Este, Estamos repasando los registros, pero si bien aquí a nosotros nos figura 0,6 bajo cero, entiendo que en realidad la sensación térmica es más intensa aún en este momento. Lo que no está nada frío, bueno, es el escenario del poder y de la política. Se han acallado los misiles, porque ya no hay que hablar de cañones, ¿no? Se han acallado los misiles en Medio Oriente. La información que va apareciendo a posteriori del fin del desarrollo de las acciones bélicas más fuertes está indicando claramente una derrota monumental de Irán. Obviamente que Israel llora, lamenta sus propias pérdidas. Seguramente las fuerzas de defensa de Israel tendrán mucho que evaluar al respecto del hueco en el muro del escudo de David que encontró la misilística iraní para poder impactar en el norte de Israel en particular. Se ve que allí el despliegue y la estructura de defensa no tenía, la consistencia que ha tenido sobre Tel Aviv o sobre Jerusalén. Digo esto como centro de inicio. Ayer el evento mundial más importante, el que más impacta en el mundo, fue sin ninguna duda la cumbre de la OTAN, que terminó, por lo menos en el discurso y en los papeles, con un triunfo absoluto de la postura de Donald Trump, toda vez que todos los socios, incluido el premier español Pedro Sánchez Castejón, firmaron el acuerdo para aumentar un 5% los presupuestos para la defensa europea de carácter conjunto. Si bien Pedro Sánchez juega un juego extraño, muy extraño, donde intenta conformar a su propio frente interno, entre otras cuestiones, para no perder el apoyo de la exigua organización Sumar, y además obtiene un triunfo interno porque el Tribunal Constitucional de España, por 6 votos contra 4, dice que la amnistía propuesta por Pedro Sánchez para los subversivos catalanistas es constitucional, lo cual provoca otra vuelta de tuerca muy fuerte y muy intensa en España con todas estas contradicciones. Pedro Sánchez ayer era reír de toda España, hasta para la propia televisión oficial española, que no pudo ocultar el aislamiento en el que quedó el premier español, ni pudo ocultar el hecho de la respuesta de Giorgia Meloni en la conferencia de prensa cuando preguntada al respecto de la postura de Sánchez, diciendo que España no invertirá un 5%, sino que lo hará en un 2,1%. Giorgia, entre risas, dijo: mire, hasta donde se firmó el mismo documento que firmamos todos los demás. Hay una incomodidad cierta en los medios europeos por la postura del actual titular de la OTAN, Mark Rutte, quien se deshizo en lisonjas hacia Donald Trump hasta el punto de llamarlo en público daddy, ¿no? Diciendo, bueno, acá está el papito. Probablemente Rutte ha estado asesorado, se sostiene también en medios europeos que estuvo asesorado sobre la peculiar psicología de Trump, que necesita del halago, necesita, bueno, como todo tipo de estas características, ¿no? Lo cierto es que esta cumbre de la OTAN, primero, ratifica la pertenencia de Estados Unidos, que era un tema que Trump ponía en duda. Hubo muchas discusiones en torno de cómo referirse a Vladimir Putin, pero en definitiva hay una mención directa al peligro y riesgo que supone Rusia al respecto de la estabilidad europea y las pretensiones de Putin, sobre todo de pretender volver a avanzar sobre los países bálticos, un tema que es muy delicado históricamente. Hago esta introducción para dar contexto global, por supuesto, en el orden, digamos, de cómo se desarrollan las cosas. En lo que tiene que ver con nosotros, una vez más, el fútbol da lugar para la diatriba política. La derrota de River, sumada a la derrota de Boca, no han sido ni estrepitosas, ni han demostrado que los equipos europeos
inflados de toneladas de euros en sus sponsors, patrimonios y negocios, en definitiva fueran tan importantes. Llegan dos equipos que vienen arrastrando no precisamente las mejores campañas ni estando en las mejores posiciones. Esto le sirvió al presidente Milei para volver a atacar a Chiquitapia y volver a hablar al respecto del beneficio que sería para el fútbol argentino la vigencia de las denominadas SAT-SAT, es decir, la incorporación de capital privado y gerenciamiento privado a los clubes. Una vuelta de tuerca de algo que no tiene salida, pero bueno, ahí está. En definitiva, como ocurría con el antiguo circo romano, sirve para distracción del populacho. Por otra parte, queda claro hoy algo que les cité desde el mismo momento en que vergonzosamente con 22 votos, más el voto de desempate de la vicegobernadora Magario, se aprobó una media sanción para eliminar, digamos, el impedimento a la reelección de legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. ¿Por qué? Bueno, porque no están los votos en la Cámara Baja, no están los votos en diputados. Lo cual habla de varias cosas. En principio, de la persistente mala praxis política que parece campear olímpicamente en el ánimo, en el animus jodendus de buena parte de la dirigencia argentina. Te embarcás en un tema, arrastrás un montón de gente, haces compromisos y además compromisos que demuestran cuán espurios pueden ser algunos sujetos. No me extraña que Carlos Kikuchi, que fue un tipo con un cierto grado de relevancia en el gobierno de Menem, menemista en definitiva, pueda decir cosas tales como: si no hubiera existido la reelección, Churchill no hubiera sido primer ministro de Inglaterra y Hitler habría ganado. Bueno, eso es, además de ser ahistórico, es una imbecilidad de puño. El sistema electoral británico, que representa un parlamentarismo, no tiene nada que ver con el nuestro. Me parece que el parlamentarismo en el mundo está entrando en una fuerte suma de contradicciones, quizás para nosotros muy próxima, expresada en la situación que tiene que ver con España, pero que además afecta a otros países. Les quiero citar, por ejemplo, en un hecho que en la Argentina ni siquiera fue un título, que hace no demasiado tiempo, 4 años atrás, Bélgica, que está profundamente dividida entre dos facciones, entre los valones, que son francófonos, y el resto de la población, que es más bien de tinte neerlandés, estuvo casi 3 años sin tener primer ministro, con lo cual llevó a los belgas a decir cosas parecidas a las que decíamos nosotros en la etapa que tuvimos, llamémosle 6 presidentes o 6 ocupantes del sillón de la presidencia. Mirá, en definitiva te levantabas y con todo el país andaba igual. Bueno, el parlamentarismo como estructura de gobierno está muy discutido, muy discutido. Pero bueno, en definitiva es una cuestión más de la condición humana. No se trata de monarquía, de parlamentarismo o de presidencialismo. Se trata de la conducta de los individuos, su apego al derecho, su respeto a la igualdad que significa estar representando a otros, los intereses de otros, y no usar el poder para el beneficio propio. Debate quizás interminable en el contexto de lo que es la condición humana. Y en lo local, en el día de ayer, me llama mucho la atención, a lo mejor yo he mirado mal, puede ser, que diversos medios, por lo menos en sus ediciones electrónicas, ni siquiera citen el bochorno espantoso que se vivió en el día de ayer en el Consejo Deliberante del Partido General Porredón. Bochorno espantoso, espantoso. En donde un ganapán, bueno para nada, patético, sin ningún brillo intelectual. Bueno, está bien, me dirán, para ser concejal no hay que tener brillo intelectual. Bueno, sí, está bien, ponele. Bueno, un jugador de la cuarta de Aldo Civi, digamos, de la sexta de Alvarado, para poner una figura amable, se presenta con una remera que lleva estampada la condena a Cristina, sabiendo que iba a ser una sesión donde, como para no sorprender a nadie, la presidenta del bloque de los Unidos Patrióticamente decide hacer una glosa victimizante sobre la situación de Cristina, que es, digamos, el casus belli que ha instalado todas las tribus peronistas.
El otro día, antes de ayer, estuvo en el programa de la tarde de Infobae Federico Dachával, que está poniendo una torta de plata, pero una torta de plata en redes, te lo encontrás en YouTube, te lo encontrás en Instagram, te lo encontrás en TikTok, en lo que sería, digamos, una presentación más amplia del marco de su intendencia para ver si puede llegar a mojar la galletita de ser candidato a gobernador en 2 años, ¿no? Bueno. Entonces Federico Achával se sienta en esa mesa donde hay periodistas con mucha trayectoria y dice, tranquilo, pero tranquilo, despojado de toda tensión, bueno, nosotros sabemos que esta condena es injusta, que esta condena de Cristina es política y que no hay ninguna prueba. Wow, wow, de wow. Los tipos te repiten eso como un mantra. Están acostumbrados, ¿no? Están acostumbrados. Aprendieron a hacer un recorte de la vida política argentina a partir de la caída de Perón, sin hablar nunca de todo lo anterior, que fue lo que provocó en definitiva la caída de Perón y desató el odio de los argentinos durante mucho tiempo. Aprendieron a hacer eso, lo hacen. El asunto es por qué le das. En verdad lo que había que hacer ayer, lo inteligente lo que tendría que haberse hecho ayer, es sencillamente escuchar a Mariana Cuesta, que además habían llevaron gente, hacen estas cosas, les gustan estas cosas. Cuando terminaba, decirle, señora presidenta del bloque de los Unidos Patrióticamente, ¿ha concluido? Sí, muchas gracias. Pasemos a lo que hay que hacer. No. Arman una historieta, el pavote se lleva la remera ahí puesta para provocar, todo termina en un incidente y cada uno logra una parte del relato, decirle violento al otro, provocador, una cansada. Hay un canal de streaming del Consejo Deliberante General Porredón, que no lo ve prácticamente nadie. Nada más de las veces los que están conectados son de alguna oficina propia interna del municipio. Es una pena, porque es un modo excelente de ver in situ, en acción, a los concejales. Tomamos de eso un pequeño fragmento en beneficio de esta audiencia de la 99.9 para que se queden en la mañana de hoy con una noción concreta de lo que ha estado pasando. A los jueces de la Corte no los elige Macri, los votaron 2/3 del Senado y el kirchnerismo los votó. ¡Vamos! Les pido por favor que paren o vamos a desalojarla con la sala. Los fiscales, 4 Les pido por fiscales, favor que paren. durante gobiernos peronistas. Y voy a seguir. Luciani, voy a seguir hablando. Luciani lo nombró Cristina Kirchner en el 2013. Concejal Núñez. Concejal Núñez. Hay una solicitud de cuarto intermedio. Hay una solicitud de cuarto intermedio. Se declara el cuarto intermedio por media hora. Bueno, esto fue así, hubo que crear un cuarto intermedio, cortaron la transmisión, después volvió, bueno, toda una cansada, fenomenal. Sirve para alguna cuenta de Twitter, alguna cuenta de TikTok, es como una manuela digital. No es otra cosa que una manuela digital, patético. Ya continuamos.